el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Entramos en tiempo dedicado a la salud, aquí con nuestros compañeros de Creada, que una semana más vienen a hablarnos sobre la familia, fundamentalmente en esta sección, en este apartado con Rocío y con Miguel Ángel, a los que saludo. Muy buenas tardes a los dos, Rocío. Buenas tardes. Miguel Ángel. Buenas tardes. Hablamos y ponemos siempre el foco en la familia. Precisamente venimos hoy a traer la segunda parte de un melón que abrimos hace unas semanas atrás, donde se hablaba de la separación cuando, evidentemente, aquí hay familia, hay niños, ¿no? Efectivamente. Hoy queremos matizar sobre el proceso de adaptación, cómo ayudarles a adaptarse a ser una familia con un hogar, a ser una familia con dos hogares. Ya la semana anterior nos estuvisteis dando algunos tips. Aquí lo importante es que de los podcasts que se puedan llegar a escuchar o de las entrevistas que podamos llegar a querer profundizar, no se queda en la superficie, dais muchos consejos prácticos y sirve también pues a lo mejor para que cada uno lo pueda interiorizar. De cualquier manera siempre invitamos, y al final del programa lo recordaremos, donde para casos ya más específicos, ¿no? o dudas más particulares se puedan poner en contacto con vosotros. De esos dos hogares, de que se diga mi casa de mamá, mi casa de papá, son pequeños pasos que uno, cuando se le viene la vorágine ante una circunstancia nueva y bueno, de catarsis, ¿no? de un cambio importante en la vida, pues no sabe a lo mejor cómo lo hago de forma accesible a los niños, no saben, ¿no? Y entonces pues se agradece que deis esos consejos también más prácticos. Y vamos a seguir en ellos, ¿no? Vamos a seguir en ello, vamos a ir a la parte práctica, pero antes queremos recapitular en base a lo que hemos ido hablando. Además, no solo cuando hemos hablado de la separación, sino también cuando hemos hablado en programas anteriores de los límites, las necesidades de los peques. Entonces, muy importante en un proceso de adaptación, ya sea porque pasamos de ser una familia con un hogar a una familia con dos hogares, porque haya una mudanza, porque haya un cambio de cole, en cualquier tipo de cambio importante en la vida de las criaturas es muy importante atender a sus necesidades emocionales básicas, que son las que vamos a tener que cubrir pase lo que pase, incluso si no hay cambio y queremos enumerarlas, empezar por ahí. Es verdad, cambio de cole, cambio de clase, nuevos amigos. Se pueden dar muchísimas circunstancias por las que veamos, o a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, pero quizás a partir de poner de manifiesto estas situaciones empecemos a entender por qué vemos que a lo mejor el niño o la niña está un poco más irascible, más reservada. Cosa que a lo mejor por ese día a día que tenemos de estrés no nos damos cuenta, ¿no? Efectivamente, porque además vivimos muchas situaciones de duelo que en Occidente no ponemos ninguna atención ni ningún cuidado, como puede ser un paso de infantil a primaria o de primaria al instituto. Y esos son cambios que generan inseguridad. Y si no los atendemos, vamos a creer que es que el niño o la niña que ve que últimamente vaya tela como está. Entonces, por eso es muy importante cuidar la mirada. Es una necesidad básica emocional y cuando hablamos de mirada nos referimos a eso de ser visto. ¿Qué es ser visto? Pues que el niño o la niña sienta que se le ve esa parte de mamá, mira lo que hago, mamá, mira, pero mírame, mamá, pero mírame. Y muchas veces, te estoy mirando, sí, pero ¿dónde está nuestra cabeza? Esa mirada que no ponemos porque la ponemos solo físicamente, hay un te estoy viendo, pero no te estoy viendo a ti en tu completitud. Y eso es lo que nos necesitan mucho. Ayer sola me reía por la tarde en casa porque no sé cuántos minutos pude estar observando cómo saltaban a la comba. Y todo era que les contara la cantidad de veces mis hijos que eran capaces de saltar la comba. Bueno, pues ayer fui capaz de ofrecerle ese rato súper largo, que creo que superó la hora, de mirada, de presencia, porque mi energía estaba muy tranquila. Pero claro, si no bajamos el ritmo, no vamos a poder ofrecerle esa mirada que, oye, que yo no siempre puedo ofrecerle. Sé la teoría, pero en la práctica
estoy ahí. Está eso y está también el tema de la aceptación. Muchas veces cuando trabajamos en consulta con personas adultas, nos damos cuenta, ¿no?, de que verdaderamente muchas veces arrastramos heridas que vienen de la infancia. Y una de las más importantes es que no se ha satisfecho esa necesidad de aceptarnos tal y como somos, ¿no? Y cuando tenemos hijos, pues no nos damos cuenta de que tenemos que aceptarlos por lo que son. El gran drama que muchas veces arrastramos tiene que ver con eso, con que no hemos sido vistos por lo que somos, sino por cómo nos comportamos. Y muchas veces hacemos eso con los niños. Estamos muy pendientes de que se porten como nosotros consideramos que tienen que comportarse, que no den ruido, que no molesten. Y sin darnos cuenta de que una de las necesidades básicas es eso, es aceptar cómo son sus deseos, cómo se sienten, la atención emocional y conocerlos profundamente en sus gustos, en lo que les gusta, en lo que les disgusta. Y viene muy a colación con eso de la mirada que está comentando Rocío. Otra de ellas también tiene que ver con la necesidad de protección. Si se recupera alguno de los podcasts que ya hemos hecho, pues ya hemos hablado de los límites, ¿no?, y las normas y de cómo eso verdaderamente proporciona la seguridad necesaria. Pero en el fondo la necesidad es de sentirse precisamente protegido, que no hay nada, no hay un espacio en el que la integridad, tanto física como emocional, como de la salud, se ponga en peligro, y desde ahí se puede hacer. Y desde ahí, precisamente, les estamos dando un entorno de confianza en el que se pueden mover cada vez con más libertad y de manera, bueno, pues más emancipada al fin y al cabo. Darles también confianza, porque después queremos que con 12, 15 años vengan y nos cuentan si tienen algún problema o alguna dificultad, pero esa confianza no puede darse si no se sienten escuchados sin juicio. Necesitan que les escuchemos, pero no que les oigamos. Y estamos en ese estrés que les oímos y son como el zumbido de una mosca, ¿no? Y que no para. Y repetimos la última palabra como para decir que sí, que te estoy oyendo. Pero no hay una escucha real. Y eso es muy importante, porque en la medida en la que sienten que nos cuentan, bueno, pues si han hecho algo en el cole y nos lo han contado que no es apropiado, si ante lo que nos cuenta o que un amigo o una amiga ha hecho algo no apropiado, lo que nos cuenta, juzgamos a su amistad o juzgamos eso que ha hecho, va a decir, pues ya no se lo cuento. Entonces no quiere decir que les licitemos cualquier cosa que hagan, pero que les escuchemos y ya después, si hay algo que corregir, educamos después. Pero no desde el sermón, no desde el darles la chapa, sino desde ese lugar de me pongo en tus zapatos. Entiendo que tienes 4 años, que tienes 6, que tienes 12, eso internamente, evidentemente. Entiendo que tienes esta edad y que no eres consciente de lo que has hecho. Y mi labor es hacerte consciente, vale. Pero antes de educar voy a conectar contigo. Claro. Y esa confianza... Ese paso no lo saltamos normalmente. No lo pasamos. Y vamos al sermón porque es lo que han hecho con nosotros. Tirando de batallitas personales, ayer en el coche me reía yendo al cole porque... Bueno, pues uno de los míos dijo algo que cuando llegó el momento pues me parecía importante educar. Y estoy diciendo, dice, ya mamá, ya. Y dije, jolín, es que te estoy diciendo, sí mamá, pero es que me lo estás diciendo en la versión larga. Ya me lo has dicho una vez, ¿por qué me lo tienes que repetir lo mismo 2 veces más? Y yo me reí y digo, pues es verdad, esto es el sermón y la chapa que no hay que echar. Y pues ya está. Pues ellos mismos cuando hay confianza se sienten legitimados para también a nosotros ponernos un límite, porque ya lo que yo estaba haciendo a él le daña, a él no le gusta, a él le incomoda. Y si yo me voy en mi infancia y me pongo en sus zapatos recordando cómo me sentaba a mí cuando a mí me echaban la chapa, probablemente entenderé que no ha sido un gesto de mala educación hacia mí, ni me ha faltado respeto, sino está poniendo un límite que es sano para él, atreverse a poner los límites cuando algo le está incomodando. Y que realmente, bueno, podemos llegar a pensar, no es que al final creamos niños que no van a escuchar, que son tiranos, ¿no? La parte contraproducente de todo este estilo de crianza de escucha, ¿no? Y de conexión. Pero quizás podamos llegar al entendimiento. Y de ahí hablábamos también de esas reuniones donde se expone, donde cada uno habla. Yo recomiendo que si hay alguna duda que tiren de ahí, ¿no? Porque todo esto en un momento crítico se puede probar, ¿no? Sí, sin duda, se puede probar y de hecho sabemos que lo que estamos proponiendo no es lo más cómodo.
¿vale? Si optamos por la comodidad, para eso está el método tradicional, que efectivamente otras veces creo que lo hemos comentado. Sí. Más rápido. Es más rápido y puede ser efectivo a corto plazo, no a largo. Ahora, si hacemos una apuesta por el largo plazo y porque verdaderamente estemos creando no solo hijos obedientes, sino también ciudadanos críticos y que, bueno, se muevan desde un punto de vista más libre, aunque eso signifique ir a contracorriente, pues bueno, el camino no siempre va a ser cómodo. Siguiendo con el tema de las necesidades, es importante también la del contacto físico, ¿vale? Mostrar el cariño a través del contacto físico. Cuando son bebés es muy fácil, ¿vale? Lo sabemos porque los tenemos en brazos mucho tiempo, pero poco a poco, cuando van creciendo, es como que el tema del contacto físico se echa un poco más en falta, y cuando llega ya la adolescencia, bueno, ya no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, aprovechar, ¿no? Todo eso, porque al fin y al cabo también es un lenguaje del amor y es una manera de expresarnos el cariño. La presencia también, que es importante. Y cuando hablamos de presencia no hablamos solo de una presencia física, sino un poco lo que estaba diciendo Rocío, conecta con la mirada, pero de conexión con el otro. Ese radar de autenticidad que tienen nuestros pequeños, que se dan cuenta si verdaderamente estamos o no estamos, ¿no? O esa típica imagen de ver a los padres que dicen que ha pasado la tarde con los hijos y en verdad han estado mirando el móvil en lugar de estar, pues eso, conectando y en presencia plena. El apoyo, ¿vale? Y la atención también. El mostrar apoyo cuando las cosas no van tan fáciles, y el crear ese contexto en el que efectivamente tiren de nosotros porque somos unos referentes saludables, sanos, y que les ofrecemos ese apoyo y seguridad del que hemos hablado. Teniendo en cuenta eso, es muy importante decir, bueno, todo esto es amor, claro. Y es que es el amor. Tú decías antes, ¿vamos a crear niños tiranos? No. Si se comportan de una forma tirana es porque lo han aprendido de alguien, ¿eh? Es decir, no es algo natural. Por lo tanto, lo que necesitan es amor. Y cuando les gritamos o les tratamos de una forma que se aleja del buen trato, no le estamos amando. Entonces, por eso es revisar cómo nos comportamos con nuestros hijos para que nuestra forma de relacionarnos con ellos muestren amor. Uh-huh. Cuidando todas esas necesidades emocionales, bueno, esta es la base sobre la que una persona aprende a relacionarse con los demás, aprende a entender que el mundo es un lugar sano y que tiene él o ella es una persona importante. Y entonces ya, ¿qué cuestiones? Podemos pararnos a ver qué cuestiones son importantes tener en cuenta en ese proceso de adaptación cuando papá y mamá dejan de ser pareja, que son todas estas y algunas ya específicas. Vale, pues venga, vamos a ello. Vale, pues tiene que ver con precisamente en esa vorágine, ¿no? Y un proceso de separación o de divorcio que suele ser un proceso que viene acompañado, obviamente, de un estrés muy grande, de un montón de cambios. Y nosotros hablamos de que hay muchas aristas, ¿no? A muchos niveles, a nivel económico, a nivel legal, a nivel logístico, pero sobre todo a nivel emocional. Entonces, ¿y a esa no se la atiende? Sí. Esa, no, bueno, para eso quizás estamos. De lo último, ¿no? Bueno, hasta ahora no se ha estado atendiendo, por eso... No se atiende como debe, desde luego. Y bueno, sí hay personas más responsables que se dan cuenta y que lo echan en falta, pero sí es verdad, muchas veces buscamos soluciones rápidas y tiritas para heridas que no requieren solo de una tirita, sino de algo mucho más trascendental. Ahí lo que recomendamos en primer término es bajar el ritmo, ¿vale? Es decir, cuando las cosas parece que tienen más prisa o más necesidad de llevar un ritmo acelerado, llega el momento precisamente de eso, de bajar el ritmo. Y a partir de ahí, pues tener esa presencia de la que antes hablábamos y esa necesidad de conexión con nuestros pequeños, pues lo mismo, volver a esa necesidad de presencia. Y subrayar de nuevo la necesidad de escucha. La escucha interna, por un lado, ¿vale? Porque ese proceso que estamos viviendo nosotros como adultos requiere precisamente de reconectar con nosotros mismos, de empezar a ver el proceso desde una mirada más amplia, en la que además no solo vemos obstáculos e inconvenientes, sino oportunidades de aprendizaje e incluso oportunidades de crecimiento. Y nuevas oportunidades también para conectar otra vez con nosotros mismos, retomar actividades que a lo mejor llevamos mucho tiempo posponiendo o dejando en el tintero, que simplemente hemos olvidado. Entonces esa escucha comienza en primer término por la escucha interna. Uh-huh. Y desde ahí tendremos mucha más capacidad precisamente para escucharles a ellos en estas necesidades que hemos estado nombrando. Y aquí viene la parte troncal, el pilar en un proceso de adaptación de los menores
a la separación de sus padres, y es que debemos como madres y padres integrar que nuestros hijos no nos viven de forma separada nunca. Por mucho que la relación de pareja haya cesado, como madre y como padre ocupamos un ente indivisible. Entonces somos su Dios y su diosa, y no pueden concebirnos de una forma separada en su interior. Entonces, en la medida en la que podamos entender esto, va a ser más fácil trasladarle las dos ideas principales que van a cuidarles y protegerles, que es que es bueno y normal que quieran mucho, muchísimo a papá y mucho, muchísimo a mamá, y así dejarles la vía libre para que no sientan que tienen que elegir, que es eso lo que les puede dañar y perjudicar, y además hacerles saber que siempre, siempre vamos a seguir siendo familia, porque siempre seguiremos siendo su mamá y su papá. Aunque nosotros sepamos que con este hombre o con esta mujer no puedo, no hay quien la aguante, vale. Como hombre y mujer puede que no, pero en su rol de madre o en su rol de padre te corresponde un lugar de respeto, porque en el corazón de tus hijos ocupa un lugar sagrado. Entonces, desde ahí, en la medida en la que podamos diferenciar a esa persona en el ámbito personal del ámbito familiar con la que compartimos hijos en común, va a ser más fácil proteger a nuestros hijos de un posible conflicto de lealtades, que lo hablamos el último día y se puede dar, haya o no haya relación de pareja, pero que cuando nos separamos es más fácil que pueda darse. Uh-huh. Y en esos casos es sanísimo que puedan entender y sentirlo así, que les seguimos queriendo mucho, que seguimos cuidándole mucho y que ellos nos quieran es bueno. Bueno, y que veo muchos casos, ¿no? Que te hable el niño de la otra parte, sí. Que no caiga mal cuando lo está escuchando su padre o su madre, ¿no? Que no lo utilice como un arma arrojadiza, sino al revés. Deberían, pues muy bien, ¿no? Supongo. Sí, que justo. Es la parte más sana y es lo que muchas veces se utiliza porque puede ser la parte más sencilla, por que en este caso, bueno, pues te sirva como para ganar puntos, no sé. Sí. Lo más normal, es lo que se ve. Bueno, es lo más habitual, desgraciadamente es lo más habitual, pero bueno, apostamos porque eso poco a poco vaya cambiando y porque no veamos en una separación que se abre una guerra, sino un proceso que es natural dentro del ciclo vital. No somos las mismas personas de hace 20 años que a día de hoy. Es normal que cada uno de nosotros tengan intereses diferentes y es natural también el que, bueno, a lo mejor en ese camino que nos encontramos hace 20 años, pues no volvemos a estar juntos y podemos recorrerlo desde un sitio diferente, pero sin olvidar que seguimos siendo familia. Ponemos muchas veces el ejemplo, cuando dos hermanos se pelean y a lo mejor incluso dejan de hablarse, nadie pone en duda que siguen siendo hermanos, ¿vale? Sin embargo, cuando ocurre esto con parejas que se separan, es como que intentamos romper cualquier tipo de lazo que nos una a esa persona. No, vamos a seguir siendo familia. Lo único que ocurre es que no vamos a convivir juntos y es que vamos a tener que construir nuestra relación desde un punto de vista muy diferente. Pero familia seguimos siendo. Por eso siempre nosotros lo repetimos muchas veces. La familia, cuando una relación de pareja se termina, la relación de pareja se puede terminar, pero la familia no se rompe, sino simplemente cambiamos de molde. Y en eso tenemos que ser adultos también y poder ofrecer esa posibilidad, aparte del ejemplo tan bonito, creo, para nuestros hijos, ¿no? De que entiendan que el ciclo vital de las personas avanza y vamos cambiando y que podamos ser un referente precisamente de una separación como mínimo respetuosa. Y cuando pasa eso, Mónica, que tú estás diciendo, ahí debe saltarnos una alarma. Es decir, si a mí mis hijos vienen y me cuentan algo que han hecho con su padre divertido y me lo cuentan con alegría y yo de repente me siento menos madre o peor madre o que me quieren menos, cualquier tipo de pensamiento similar es una alarma que me está haciendo saber que no me siento segura, que me falta confianza, y entonces es el momento de revisar mi autoestima para así hacerme responsable como madre y no proyectar en mis hijos mis propias carencias. Y esa es otra forma de cuidarles, hacerles, permitirles ese disfrute. No tiene que ver solo con decírselo, es bueno que quieras a papá, no, sino también a mí me corresponde sentirlo así. Claro. Y si no lo siento, pues hay algo que revisar. Uh-huh. Y ya de una forma práctica, cuando sabemos que nos separamos y vamos a llevarlo a cabo, para cuidar a los niños es muy importante informarles con antelación.
anticiparles. Hay mucho miedo, porque así lo hemos recibido nosotros, a dar malas noticias o a informar de cambios. Entonces hay muchos casos en los que no lo dicen hasta que llega el momento, para ahorrarles a los niños el mal trago y ya. No, al contrario. En la medida, no se trata de decírselo justo cuando acabamos de tomar la noticia y estamos a lo mejor con cierto desbordamiento emocional, pero tampoco cuando ya va a ser inminente los cambios físicos y materiales, sino en un punto medio, porque los niños y niñas lo perciben todo. Eso de que no se enteran es mentira. Desde el vientre materno ya estamos guardando memoria. Nuestro cuerpo registra todo lo que vamos viviendo y no se libera a nivel emocional. Entonces, son muy sensitivos y perciben que algo está enrarecido. Entonces, antes de que puedan elucubrar y fantasear sobre cosas que van a ser 1000 veces peor en su mente que en la realidad, vamos a contarle qué es lo que está pasando. No hay que entrar en detalles, no hay que contarles los motivos si estos no les van a ayudar, simplemente hacerles saber que dejamos de ser pareja y hacerlo en un contexto de seguridad para ellos. La que ha sido la vivienda familiar hasta el momento funciona como un factor de contención, porque es el lugar en el que se han sentido seguros, protegidos, cuidados, amados. Entonces, hacerlo nunca en los periodos en los que de comida, para que no haya una asociación emocional con la alimentación, ni tampoco hacerlo justo antes de dormir, ni antes de salir al cole o a algún sitio sin papá o sin mamá, para que tengan espacio para poder resolver las dudas que les surjan, para poder sentirse acompañados y no afrontar el rumiar de la información solos, aunque no suelen rumiar mucho, porque cuando lo comunican, necesitan el acompañamiento emocional, pero a veces responde con silencio, a veces pareciera que les da igual, y es que no van a integrar lo que supone, el cambio que supone en su vida en la separación hasta que ya haya cambios materiales. Y precisamente por eso, desde que se comunica hasta que ya hay 2 viviendas, que ya se dan los cambios materiales, les va a permitir ir integrando la información estando en el contexto de seguridad y protección y cuidado que han tenido hasta el momento. Por eso no es bueno decírselo justo cuando va a suceder, sino darles el tiempo previo antes de que los cambios se materialicen. ¿Cómo cuánto? Supongo que dependerá también de la edad de cada niño, ¿no? Y la madurez. Depende de la edad de cada niño, depende del momento en el que estemos, porque hay familias que ya tienen otra segunda vivienda o hay quienes están en búsqueda de esa segunda vivienda. Depende de muchos factores, pero si hubiera que poner un tiempo mínimo, 1 o 2 semanas antes, desde luego, de que se haga esa mudanza. Pero como decimos, hay que tener en cuenta muchos otros factores. Después, otro de las cuestiones prácticas que creemos interesantes es el tema de la importancia de los rituales de paso. Si vamos a pasar de ser una familia con un hogar a ser una familia con 2 hogares, es importante que preparemos el momento. Antes señalaba también Rocío, ¿no?, que hay muchos duelos que no los tratamos como duelo o como pérdida, que pueden ser los momentos de transición entre una etapa y otra, entre una etapa escolar y otra, ¿no? Y con esto ocurre un poco lo mismo. Si vamos a pasar de una etapa de ser una familia con un hogar y viviendo juntos a ser una familia con 2 hogares, es importante que preparemos algún tipo de ritual, porque el inconsciente no entiende de palabras, sino entiende más a través de imágenes y símbolos. Y desgraciadamente en la sociedad occidental hemos perdido mucho la importancia de los rituales, que la religión en muchos casos sí se ha ocupado de mantener, pero en otros no. Entonces, el crearnos incluso un ritual propio que nos haga entender que pasamos de una etapa a otra puede ayudarnos a nosotros y a nuestros hijos a entenderlo, ya sea a través de... no hay que hacer nada súper esotérico ni súper elaborado, sino simplemente una carta. Y lo que sí recomendamos nosotros es hacerlo siempre desde el agradecimiento, porque eso nos permite mirar con unos ojos de objetividad, pero también de positivismo a la nueva etapa que se acerca. Con los niños, por ejemplo, cuando son más pequeños, porque con adolescentes es muy importante tener en cuenta sus necesidades, sus intereses, pero cuando son más pequeños, en primera o segunda infancia, hay uno que nos gusta mucho, que es hacer un mural en familia, en la medida en la que sea posible que estén tanto mamá como papá. Entonces, con una cartulina muy grande, blanca, dibujamos todas aquellas situaciones que agradecemos, aquellas situaciones que hemos vivido en la etapa que nos ha acompañado hasta ahora, y entonces cada cual dibuja y va después comentando qué dibujos ha hecho y qué cosas agradece. Y hacemos después un mural que se queda en blanco más que con un marco.
y ese mural es de bienvenida a la nueva etapa. El mural que representa la etapa que cerramos y que agradecemos queda colgado en la pared y encima se cuelga el nuevo mural que solo tiene dibujado el marco. De esa forma nos recuerda que hemos terminado una etapa, que agradecemos, que existe y que ahora en el presente estamos en una nueva. Y según se van viviendo circunstancias que agradecemos, las vamos pintando. De esa forma es algo visual y tangible que en las mentes infantiles les es más fácil entender que estamos en un tránsito. ¿Y con los adolescentes? Bueno, ahí aconsejamos mucho, ellos prefieren escribir, aquello de dibujar lo suelen vivir como algo muy infantil y se sienten mayores para ello. Entonces solemos hacer, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho, es que cada cual metemos en un saquito, en un tarro, las cosas que agradecemos de la etapa que hemos vivido hasta ahora. Todas las metemos ahí y las vamos sacando, leyendo, pero sin saber quién las ha escrito. Si se quiere se comparte, si no, no. Es una forma también de como prefieren resguardar mucho su intimidad, pues una forma de que lo sabemos, pero y si no quieren que se lea en voz alta, no se lee en voz alta. Cogemos una planta que tengamos en casa, yo siempre recomiendo una suculenta o un poto porque son más fuertes, y le cortamos un esqueje. Y con ese esqueje lo plantamos en una nueva maceta que al fondo, debajo de la tierra, va a tener todos esos papelitos que agradecemos, porque la tierra todo lo transforma. Por mucho que pasen muchos años, la tierra todo lo transforma y lo convierte en algo positivo. Entonces, todo lo que agradecemos que hemos vivido, lo enterramos y dejamos que la tierra lo transforme en una nueva etapa que vamos a ir regando. Eso también para cualquier cambio, no solamente para cualquiera. Separación, ya lo hemos dicho, una mudanza, una pérdida de grupo de amistades, algo que no le puede servir también para, sobre todo en esas etapas tan complicadas de los jóvenes. Claro, cualquier tipo de pérdida al fin y al cabo. Y en esto que estamos hablando de la nueva vivienda también es importante señalar que hacerlos partícipes, ¿vale? En esa, puede ser en la búsqueda, puede ser en la decoración, puede ser, pero hacerles partícipes también a nuestros hijos, a nuestros pequeños o adolescentes de ese momento. Es difícil que se vayan a sentir en su casa si no han participado de algún modo en crear ese nuevo hogar. El otro día, precisamente hablándolo con una clienta, lo hablábamos y poníamos el ejemplo. No se trata de tener una casa de catálogo, ¿vale? Súper bonita y demás, que puede ser que hay gente que le da mucha prioridad a llegar y tener ya las cortinas puestas y demás, pero hay otra opción que es ir creando ese hogar poco a poco. Y en la medida en que podamos hacerles partícipes, evidentemente, dependiendo de la edad también, que vayan participando en una cosa o en otra, pero bueno, desde su habitación hasta elementos comunes de la casa, es muy, muy importante. Y con los más pequeños, otra herramienta que funciona muy bien es el tema de los calendarios. El tema de los calendarios semanales o mensuales o quincenales para explicarles cómo van a ser los nuevos procesos, ¿no? Sobre todo porque si va a haber cambios entre una casa y otra, pues que entienda pues, quién va a ir a recogerles, quién les va a llevar, con quién van a estar cada día, cada fin de semana y demás. Esto conecta también con el tema de la anticipación que antes hemos comentado, porque precisamente eso relaja, da tranquilidad y permite construir desde ahí. Claro que no se sienten, no es que no lo voy a ver más o no la voy a ver más, ¿no? Por eso es muy importante que tengan claro cuál va a ser los tiempos y que lo puedan ver, ¿vale? Es importante que se lo digamos, la información verbal, pero la información verbal es la última que registra el cerebro. Entonces, cuanto más tangible y visual sea, más fácil les va a ser integrar cuando están con cada uno. Y todo esto, para que pueda funcionar y no se conviertan en meras tiritas o meros recursos, conviene hacerlo desde un lugar de responsabilidad, de entender que una separación no tiene por qué ser traumática en absoluto, pero que en la medida en la que no nos ocupemos de forma responsable de nuestro dolor y nuestro revuelo interno y lo proyectemos entonces en nuestros hijos, no le estamos a ellos siendo el recurso que necesitan, porque los adultos tenemos muchos recursos que son pues amistades, familiares, profesionales, libros, pero en los menores el recurso que tienes es a papá o mamá. Si ninguno de los dos, porque si al menos uno de los dos está, genial, pero si ninguno de los dos está emocionalmente disponible para verle a él, no ver lo que yo proyecto en mi hijo o en mi hija, entonces ahí sí podemos dañarles. Bueno, aquí se trata al final, ponemos el foco en los niños, pero está claro que tenemos que ponernos el foco en nosotros, ¿no? Y hay que hacer un gran trabajo de escucha interna, como decíais también,
para saber desde qué prisma estamos empezando a actuar y a lo mejor sacarnos un poco del contexto en el momento en el que nos encontremos para decir, así no va, ¿no? Así no. ¿Qué me está pasando por lo que yo estoy reproduciendo este modelo que al final estoy viendo que me está llevando a la ira, a la desconexión con el niño? En definitiva, bueno, pues no ser buena madre o buen padre, que eso es algo que siempre uno hace un balance a lo largo de cuando se acuesta, ¿no? A lo largo después de todo el día. Para cualquier duda, para esa valoración que también realizáis, bueno, pues no solamente cuando se trata de una separación, sino de estilo de crianza, ¿dónde pueden recurrir a vosotros? Pues en rocioymiguelangel@creada.es, en la forma más fácil y rápida. Todos los consejos y muchos más que también dais, ¿no? Sí, bueno, y ver casos particulares con bueno, las casuísticas particulares de cada uno, ¿no? Pues muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Gracias. Adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.